Hablamos del presupuesto general del Estado. Una reunión ayer entre el empresariado ha determinado posibles medidas de presión si es que no se abroga esta disposición. ¿Qué es lo que dice el gobierno? Viceministra Gabriela Alcón aseguraba que el diálogo es la instancia para poder llegar a la solución. Nos acompaña Jorge Silva, viceministro de Defensa al Consumidor. Viceministro, muchísimas gracias. Bienvenido a Televisión Universitaria. Vaya tema el que nos toca hablar en esta mañana. El sector del empresariado, gremiales, entre otros, aseguran que es una disposición atentatoria respecto a esta séptima del presupuesto general del Estado. ¿Qué es lo que dice el gobierno? Le recordamos a nuestra gente para iniciar la entrevista. Bienvenido. Buenos días, María. Agradecerte por el contacto y enviar un saludo a toda la audiencia que tiene el programa. Viceministro, por favor, ¿por qué ustedes como gobierno defienden esta disposición séptima? El sector en conflicto o el sector que rechaza esta disposición asegura que es atentatoria porque se estaría no solamente tratando de afectar su trabajo como tal, sino también afectar a la economía del país. Bueno, que es una posición totalmente alejada de la verdad y de la realidad, la que lamentablemente no sabemos si en forma intencional o porque no han participado en el diálogo y por lo tanto no conocen bien el tema del objeto y el alcance de la disposición séptima, vierten este tipo de declaraciones que son ya especulativas, María, lamentablemente, porque la disposición séptima de la ley financiera no tiene el objeto ni el alcance de afectar al sector productivo, empresarial o industrial o al comercio minorista. Ya existen mecanismos normativos para controlar y fiscalizar a este sector. Personalmente, en coordinación con otras instituciones, yo realizo verificativos operativos de control y fiscalización al sector productivo y al comercio minorista. Siempre voy a los mercados, visito las empresas, las industrias, trabajamos con el Viceministerio de Lucha contra el Contrabando, con el SENASA, con el IGMETRO, con las intendencias municipales y realizamos operativos en los cuales ya se comisa productos, por ejemplo, que están fuera de fecha de vencimiento, ¿no? O sea, productos pasados, productos que no tienen registro sanitario, también se comisa, ¿no? Se comisa productos adulterados, hemos encontrado muchos productos de sardinas, cervezas, refrescos, etcétera, que están adulterados, también se comisa, se destruye. Entonces, ya existe la normativa para realizar el control y la fiscalización al sector productivo, al sector gremial, del comercio minorista, y ellos saben. Por lo tanto, no entendemos por qué ahora se rasgan las vestiduras con esta disposición séptima que tiene otro objetivo, tiene otro alcance, que es controlar y fiscalizar aquellos actores de la comercialización que no son productores, ¿no? Estamos hablando de actores de comercialización que tampoco son comerciantes minoristas, sino aquellos que acumulan grandes cantidades de alimentos esenciales de la canasta familiar, como por ejemplo el aceite, el arroz, el azúcar, no con fines de vender en el mercado Rodríguez o en el mercado Camacho o en Villa Fátima o en el supermercado Hipermax. No. Estas personas almacenan grandes cantidades de productos para sacar al contrabando, ¿no? Y estas personas, a diferencia del sector productivo y del sector del comercio minorista, no generan ningún tipo de actividad económica lícita en el gobierno, en el país, en nuestro territorio. Es decir, no invierten, no generan empleo, no pagan impuestos, pero realizan una actividad ilícita como es el contrabando a la inversa o el contrabando de salida o la exportación ilegal como se quiera denominar. Entonces no entendemos cuál es la posición ahora del sector productivo, del sector industrial que sale, yo no sé si a defender a los delincuentes contrabandistas, ¿no? Que nos están haciendo bastante daño, que especulan con los productos y con los precios, o realmente están en una actitud totalmente política. Pero lo cierto, María, es de que no han venido al diálogo y no hemos tenido la oportunidad de conocer técnicamente el sustento y el fundamento técnico que demuestre que esta disposición séptima va a afectar al sector productivo o al sector industrial o al sector
gremial del comercio minorista. Solamente los escuchamos a través de los medios de comunicación, en sus comunicados, con una serie de declaraciones que son totalmente fuera, reitero, fuera del marco de la realidad. O sea, ya están entrando a especular con las declaraciones que realizan. Yo no sé si tratando de asustar o de meterle miedo al sector gremial, porque eso sí son potentes en su movilización y en su organización, y utilizarlos como cuerpo, ¿no? Como cuerpo de un grupo de dirigentes, empresarios políticos que solos no van a poder hacer nada, entonces requieren de un aparato, de una musculatura que no la tienen, y para eso están generando este tipo de declaraciones. Frente a ello, María, hay que informar a la población de que nos hemos reunido ya con varias organizaciones del sector gremial, 2 confederaciones a nivel nacional y 2 federaciones a nivel departamental. Una de ellas, la del señor Luis Paco, ya cerró el diálogo, dijo que ellos van a hacer conocer en forma documental, formal, la propuesta que ellos tienen para ver si la consideramos o no. Con las otras organizaciones estamos avanzando. Ellos han pedido que en el decreto aclaratorio se establezca textualmente que el alcance y el objeto de la disposición séptima excluye al sector gremial del comercio minorista. Por lo tanto, no tenemos ningún inconveniente en atender esa propuesta, ese requerimiento, porque una vez más reitero, esta disposición séptima nunca ha sido concebida para controlar o fiscalizar a un sector que ya tiene normas para controlar y fiscalizar. Lo que tenemos es un vacío referente a esta otra actividad ilícita que se ha gestado en los últimos meses en el país debido a la diferencia de precios que existe con el Perú, con el Brasil, con la Argentina. Allá en estos países te pagan hasta el doble, si no es el triple, por el huevo, por el aceite, por el azúcar, por el fideo, por cualquier producto. Incluso las carnes, por eso hoy tenemos problemas también con la carne de res, porque entran los peruanos y se sacan el ganado vivo vía contrabando hacia el Perú. Y estos están generando un incremento de precios en la carne de res. ¿Por qué? Porque ellos van al ganadero del Benio de Santa Cruz y el boliviano está ofreciendo 20 bolivianos, por decirte, o 18 bolivianos el kilo, y kilo gancho debería llegar a 36, 38 bolivianos, y va el peruano o el brasilero y ofrece 20, 21 bolivianos. Entonces el ganadero pues le va a vender al que le está ofreciendo más y el kilo gancho acaba de llegar a 40, 42 bolivianos. Entonces hay una incidencia en los precios producto de esta actividad de contrabando de salida para cuyo control y fiscalización no tenemos una normativa que permita realizar este tipo de operaciones, de controles, de verificativos y fundamentalmente el destino del comiso que se hace con esa producción. Haciendo un paréntesis, el Viceministerio de Lucha contra el Contrabando realiza un operativo y encuentra que están sacando al contrabando 40 cabezas de ganado. Comisa ese producto porque es ilícita esa exportación, pero ahora no sabe qué hacer con los toros porque no hay una norma que te diga si tienes que destruir o tienes que vender o tienes que donar o qué vas a hacer, por ejemplo. Ahí hay un vacío legal que tiene que ser pues establecido en un reglamento que establece la propia disposición séptima de la ley financiera que dice que la reglamentación para aplicar esa disposición tiene que ser aprobada por una resolución biministerial. Para cuyo efecto los hemos invitado a los productores, a los industriales, al sector gremial, para que juntos podamos elaborar esta reglamentación y ellos puedan tener la oportunidad de ponerle candados al reglamento y blindarse de seguridad jurídica. Viceministro, pero bueno, esa reglamentación es necesaria por un lado. Estamos hablando de esta disposición séptima. Ayer el empresariado, la Cámara Nacional de Industria Exportadores, aseguran ir a un nuevo encuentro nacional en Tarija y prácticamente anunciaron un paro el próximo 10 de febrero, hablamos del próximo lunes. En ese sentido, si el gobierno cita, dicen, a este tipo de reuniones, que se toque el tema de abrogar la disposición. Si no, no nos acercamos nosotros a este encuentro. Asegura que hay reuniones con ciertos buenos
segmentos de nuestra sociedad que rechazaron la disposición. Pero hay denuncias, le digo, la señora Gisbert de los gremiales a nivel nacional, el señor Toño Siñani de El Alto, aseguran y denunciaron que el gobierno citó a sectores afines al actual mandatario y no así a todos los sectores involucrados. ¿Esto es cierto? Es falso porque, por ejemplo, el señor Luis Paco de la Federación de Gremiales del Alto, del cual creo que es el señor Siñani, no es afín al gobierno. Es más, ellos han cesado el diálogo y han amenazado también con movilizarse si es que no se toma en cuenta la propuesta que ellos van a hacer conocer formalmente. Los hemos invitado a todo el sector productivo, empresarial, industrial, como es la CAO, por ejemplo, la CADEX, que no son afines al gobierno y que han rechazado el diálogo. Entonces no es cierto que hayamos convocado solamente a los afines al gobierno. Los hemos invitado a los opositores. ¿Y qué han hecho los opositores? Simplemente negarse a ir al diálogo. Esa es la posición de este sector empresarial, productivo, industrial, que está ahora en una cruzada a nivel nacional tratando de sumar más adeptos a su causa. Los hemos invitado a ellos, a los opositores, que no son afines al gobierno, y la respuesta es no ir al diálogo. Entonces es falso lo que dice este dirigente, porque lo único que están buscando es simplemente un protagonismo para justificar sus acciones políticas que tienen. Respecto al paro, es un paro que nuevamente va a afectar a la economía de ellos mismos, ¿no? Porque un día que para la industria es un día que pierden. Un día que para un comerciante minorista no vende y el comerciante minorista gana pues del trabajo diario. O sea, un día que le obligan a parar pierde sus 20 pesos, 30, 50 bolivianos que gana al día, porque es gente que no gana más que ese monto y es gente que trabaja 12, 14, 16 horas para ganarse unos pesos, pero los están lamentablemente desinformando, haciéndoles creer de que ahora con esta norma se va a intervenir su mercadería, etcétera. Por eso es que María expresamente se va a señalar en el proyecto del decreto supremo que la disposición séptima no alcanza en su objeto a todo el sector gremial del comercio minorista que tenemos en el país. Viceministro, quiero agradecerle por estos minutos con nuestro medio de comunicación, porque si bien tenemos que tener toda la información de primera mano, nuestra gente, quien nos sigue, tiene la última palabra. Entendemos su agenda. Muchísimas gracias por estos minutos. Hasta cualquier momento. Muchas gracias a ti, María, y desearte éxitos en esta nueva etapa de tu vida. Gracias por el contacto y un saludo respetuoso a toda la audiencia. Muchísimas gracias, viceministro. Jorge Silva nos ha acompañado. Ayer, a propósito, en este encuentro del empresariado, se ha determinado presentar un proyecto de ley con una nueva propuesta respecto al beneficio que debe tener el presupuesto general del Estado al sector. Ha sido el presidente de la Cámara Nacional de Industria que ha exhortado a la Asamblea Legislativa Plurinacional traten y aborden este proyecto de ley a la brevedad posible.